Me llamo Amparo Luján, tengo 72 años y nunca imaginé que viviría algo así a mi edad. Hace apenas 8 meses enterré a mi marido Luis, con quien compartí toda una vida en Valencia. Pensaba que lo peor ya había pasado, pero no. Lo peor llegó desde dentro de mi propia familia. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España estás viendo esta historia. Nos encanta sentir que no estamos solos cuando compartimos estas vivencias. Mamá, ya está hecho. Deja de darle vueltas, me dijo Sergio, mi único hijo, con ese tono seco que me perforó el pecho como una estocada. Me quedé inmóvil en la cocina con las manos aún mojadas de fregar los platos. La taza blanca de porcelana que Luis usaba cada mañana temblaba entre mis dedos. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sergio había vendido el Rolex Submariner de 1978, que su padre cuidaba como un tesoro, por apenas 750 €. Ese reloj no era un simple objeto, era parte de nuestra historia. Luis se lo había comprado cuando nació Sergio, trabajando turnos dobles durante 3 meses en el puerto. Cada mañana le daba cuerda con precisión, como si así también mantuviera en marcha nuestro hogar. Sergio se encogió de hombros apoyado contra la encimera como si todo le resultara indiferente. A su lado, Carla, su esposa, seguía mirando la pantalla del móvil con cara de aburrimiento. Fue en ese instante cuando saboreé la traición metálica amarga como una moneda oxidada. ¿En qué casa de empeño lo vendiste?, pregunté conteniendo el temblor de mi voz. Carla levantó la vista con fingida paciencia. Amparo, tienes que soltar el pasado. Luis no querría verte aferrada a cosas materiales, dijo con ese aire condescendiente que siempre usa cuando quiere quedarse con algo que no le pertenece. Sergio, sin un gramo de vergüenza, respondió: en la casa de empeños del Carmen me dieron 750 €. No está nada mal para un reloj viejo. Lo que ellos no sabían, lo que Luis había previsto con su inteligencia tranquila, es que dentro del reloj había un compartimento secreto. Allí estaba escondida la clave de una fortuna de casi 3 millones de euros. Sergio pensó que se aprovechaba de mí, pero en realidad Luis había dejado una trampa perfecta para protegerme incluso después de muerto. Menos de 3.000 €, respondí con la voz contenida, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta. Carla resopló con burla. ¿En qué mundo si ni siquiera funcionaba bien ese cacharro? Ellos no entendían que el reloj funcionaba porque yo misma le daba cuerda cada mañana, igual que lo hacía Luis, manteniendo vivo un pedacito de nuestra historia. Pero Sergio y Carla vivían en un mundo en el que todo tiene precio y nada tiene memoria. Voy a recuperarlo, anuncié con una calma que solo da la determinación. Mucha suerte con eso, dijo Sergio mientras cogía las llaves del coche. Mañana a primera hora volamos a Roma. No esperes milagros. Carla lo siguió, pero antes de cerrar la puerta, se giró con esa cara de falsa dulzura que tanto detesto. De verdad, Amparo, deberías ir a terapia. Esta obsesión con las cosas de Luis no es sana. La puerta se cerró de golpe y me quedé sola con el silencio denso de mi cocina, el mismo que me acompaña desde que enterré a Luis hace 8 meses. Lo que ellos no sabían es que su patética madre vieja había trabajado 40 años como empleada de banca, y si algo aprendí en ese tiempo fue a no rendirme sin estrategia. A la mañana siguiente conduje hasta la casa de empeños del Carmen, una tiendecita estrecha con tubos fluorescentes que daban a todo un tono enfermizo. El hombre detrás del mostrador, con tatuajes en ambos brazos y cara de pocos amigos, habló antes de que yo dijera nada. Viene por el Rolex, me quedé helada. ¿Cómo lo sabe? Su hijo nos avisó. Dijo que quizá vendría. Mire, señora, lo siento, pero estos son negocios. Pagué el valor justo de mercado. Valor justo. No había precio para 43 años de matrimonio para ese sonido de Luis, dándole cuerda cada mañana, mientras el café humeaba en la cafetera. Quiero recomprarlo, lo que sea necesario. El hombre, su placa decía. Diego se removió incómodo. Ya se vendió. Esta mañana en efectivo. Y aquí no hay devoluciones. Mi corazón se encogió.
Algún desconocido caminaba por Valencia llevando el reloj de Luis. Pero entonces Diego bajó la voz. Encontramos algo raro al limpiarlo. Desapareció unos segundos y volvió con un sobre marrón. Tenía un compartimento oculto. Dentro estaba esto. Lo abrió y me entregó un papel amarillento. Reconocí la caligrafía de Luis al instante, el cumpleaños de Amparo, 15 de julio de 1953, el día en que supe que me casaría con ella. Debajo había una serie de números y letras, SS445, EN7, Q15, AGD. Mis manos temblaban. En 43 años de matrimonio. Luis jamás me habló de ningún compartimento escondido. ¿Le suena?, preguntó Diego. Negué con la cabeza. Pero había algo en ese código que me resultaba inquietantemente familiar. El papel amarillento descansaba sobre la mesa como si ardiera. Aquel código parecía una contraseña o el número de una cuenta. Luis siempre fue minucioso con sus registros, un hombre que jamás escribía un número sin un propósito. ¿El hombre que compró el reloj?, pregunté de pronto. La expresión de Diego se volvió cautelosa, como si entrara en terreno delicado. No puedo dar información personal, señora. No le pido nada ilegal. Solo quiero saber si parecía saber del compartimento. Me incliné un poco hacia el mostrador. Tal vez fue mi cara o el luto aún fresco en mis ojos después de 8 meses, pero Diego finalmente suspiró. No dijo mucho, pero cuando mencioné que había algo dentro se interesó enseguida. Preguntó si ya lo habíamos abierto. Pagó en efectivo, ningún formulario, nada que rastrear. Solo sé que dijo que coleccionaba Rolex antiguos. Salí de la tienda con más preguntas que respuestas. Alguien había buscado específicamente el reloj de Luis. ¿Cómo sabía esa persona del compartimento oculto? El pedazo de papel ardía en mi bolso como un secreto que mi marido había guardado durante casi medio siglo. Esa noche encendí la lámpara del escritorio de Luis. Todo seguía allí, como él lo dejó: carpetas ordenadas, archivadores de metal, etiquetas escritas con su caligrafía pulcra. Durante 43 años, Luis había guardado cada extracto bancario, cada inversión, cada recibo. El código me observaba desde el papel: SS445, EN7, Q15, AGD. Pasé horas revisando todo: cuentas corrientes, ahorros, depósitos, su fondo de jubilación, pero nada coincidía. Luis siempre fue prudente con el dinero. No teníamos lujos ocultos, o al menos eso creía. El sonido del teléfono interrumpió mi búsqueda. El nombre de Sergio parpadeaba en la pantalla. Mamá Carla está molesta. Dice que hiciste una escena en la casa de empeños. Casi solté una carcajada amarga. Intentar recuperar el reloj de tu padre no es hacer una escena. Fui a recomprarlo, pero ya lo habían vendido. ¿Ves problema resuelto? Es hora de pasar página, mamá. La frialdad en su voz me apretó el pecho. ¿En qué momento mi hijo, por quien Luis trabajó noches enteras en el puerto, se había vuelto tan distante, Sergio? Había algo dentro del reloj. Tu padre me dejó un mensaje. Silencio. ¿Qué tipo de mensaje? Su tono cambió más alerta. No estoy segura, pero parece una contraseña. O algo importante. Por primera vez Sergio no sonaba indiferente. Algo en ese código también había captado su atención. Sergio jamás había mostrado interés por nada relacionado con su padre desde el funeral. Por eso, cuando me preguntó con voz alerta qué decía exactamente el mensaje, respondí con evasivas. Solo unos números, probablemente nada importante. Quizá debería ir a ayudarte a descifrarlo, dijo. Solté una carcajada amarga. Ayer me dijiste que dejara de vivir en el pasado. Hoy quieres ayudarme con las cosas de tu padre. Sergio suspiró pesadamente. Haz lo que quieras, pero no vengas a llorar cuando te vuelvas loca persiguiendo fantasmas. Cuando colgó me quedé mirando el móvil. Su repentino interés me olía mal. Siempre había considerado los objetos de Luis como recuerdos sin valor, a menos que en realidad no fueran solo recuerdos. Volví al escritorio. Esta vez, en lugar de buscar cuentas que coincidieran con los números, busqué patrones. Luis había trabajado como contable antes de jubilarse. Su mente pensaba en progresiones y lógica. SS podía referirse a Secure Solutions,
una firma que recordaba vagamente haber oído mencionar hace muchos años. Q15 AG me hizo detenerme 15 de agosto, nuestro aniversario de bodas. Al correspondían a mis iniciales Amparo Luján. Encendí el portátil y comencé a investigar. Pasaron 3 horas, y entonces lo vi: Secure Solutions Investment Management, una firma con sede en las Islas Caimán. Su web era sobria, profesional, diseñada para clientes de alto patrimonio. La pantalla de inicio pedía número de cliente y contraseña. Con las manos temblorosas escribí SS445EN7Q15AL. El sistema aceptó el número de cuenta. Solo faltaba la contraseña, algo que Luis sabía que yo podría recordar. Probé nuestra dirección. Nada. Mi cumpleaños. Tampoco. Entonces recordé su nota: el cumpleaños de Amparo, 15 de julio de 1953. El día en que supe que me casaría con ella. No era mi fecha real. Era la noche en que nos conocimos en una verbena de verano en la playa de la Malvarrosa. Tecleé 1153. Acceso concedido. La pantalla cargó lentamente. Y allí estaban 2.847.029,67 €. Sentí un nudo en la garganta. Luis había ocultado casi 3 millones de euros durante 43 años. Cada discusión sobre dinero, cada compra medida al céntimo, cada noche que remendé camisas en lugar de comprar nuevas, mientras él guardaba esta fortuna. Mi primer instinto no fue alegría, fue rabia pura, intensa, inesperada. La rabia de una mujer que creyó conocerlo todo de su marido. La rabia me recorrió como fuego. No era solo enojo, era ira pura, caliente por 43 años de mentiras por omisión. Años preguntándome si tendríamos suficiente para la jubilación, mientras Luis guardaba en silencio una fortuna. Hice clic en el historial de la cuenta. El primer depósito databa de 1982, 3 años después del nacimiento de Sergio, 5.000 €. La anotación decía: inversión herencia inicial, LG. Luis jamás me habló de ninguna herencia. Deslicé la pantalla: depósitos pequeños constantes, 500 aquí, 1000 allá, durante años. No estaba escondiendo dinero de nuestros ingresos, estaba construyendo algo aparte. Los depósitos crecieron de manera constante hasta 2008, y entonces se dispararon. Ya no eran cientos, eran 10, 20.000 € por vez. La descripción de esas transferencias me heló la sangre: liquidación de inmuebles. Venta de propiedades en Valencia. Luis había estado comprando y vendiendo propiedades sin que yo supiera nada. Inversiones que nunca compartió conmigo. ¿Cómo se vive con alguien 4 décadas sin conocer la mitad de su vida? Hice clic en mensajes de la cuenta. Allí encontré una carpeta titulada Amparo Acceso de Emergencia. Dentro un vídeo fechado 3 meses antes de su muerte. Dudé un instante. Eran las 00:17 y estaba sola en nuestro dormitorio. Pero tenía que saber. El rostro de Luis llenó la pantalla. Estaba en su despacho con la camisa arremangada, los ojos cansados pero firmes. Amparo, si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo. Su voz era segura, pero sus ojos tenían un peso que nunca vi en vida. Esperaba contártelo en una cena tranquila. Pero si llegaste aquí, algo salió mal. Este dinero no es mío. Era de mi padre. Me quedé inmóvil. Su padre había muerto cuando Sergio tenía apenas 2 años. Siempre creí que aquella herencia solo sirvió para liquidar la hipoteca. Mi padre lo escondió antes de morir en 1981. Me hizo prometer que lo protegería, que solo lo usaríamos si la familia corría un peligro real. Vivió la posguerra, vio cómo se destruían hogares de un día para otro. Quería que sus nietos estuvieran a salvo. Luis se frotó la cara, igual que cuando resolvía un problema complicado. He invertido el dinero con cuidado. Cada euro está documentado. Todo es legal. Ha crecido con el tiempo, pero siempre fue un fondo de emergencia. Nunca fue para nosotros. Fue para protegeros. Luis continuaba hablando en el vídeo, detallando la estrategia de inversión, las protecciones legales y las condiciones para acceder a la cuenta. Pero yo no escuchaba. Me había quedado atrapada en una sola frase.
esperaba que nunca tuvieras que acceder a esta cuenta. Luis había muerto de un infarto repentino en su trabajo, sin ninguna señal previa. Si él había previsto que yo llegaría a esto, era porque sabía que la catástrofe no sería casual. A la mañana siguiente llamé a la biblioteca donde trabajaba a media jornada y dije que estaba enferma. No iba a pasar el día ordenando libros devueltos. Tenía que entender a qué peligro real se refería Luis. Empecé por revisar los movimientos recientes de la cuenta. El último depósito fue 2 semanas antes de su muerte, 25.000 euros, con la nota venta de propiedad. Liquidación de emergencia. Luis estaba convirtiendo activos en efectivo justo antes de morir. Me pasé la mañana investigando cada transacción inmobiliaria. El hombre con el que compartí 43 años había sido en secreto un inversor inmobiliario. Había comprado y vendido propiedades en Valencia con un dinero que yo ni sabía que existía. Y entonces lo vi. Todas las propiedades vendidas en el último año tenían el mismo comprador: Inversiones Luján S.L. Luján, mi propio apellido. Tomé el teléfono y llamé a Fernando, mi sobrino, que trabajaba en bienes raíces. Tía Amparo, ¿cómo estás? Bien, cariño. Necesito preguntarte algo. ¿Has oído hablar de Inversiones Luján S.L.? Fernando guardó silencio unos segundos. Sí, han estado muy activos últimamente. Compran propiedades en efectivo y se mueven rápido. ¿Por qué preguntas? ¿Sabes quién es el dueño? Puedo averiguarlo. Dame una hora. Mientras esperaba, revisé a fondo el escritorio de Luis. En el fondo de un archivador encontré una carpeta etiquetada como pólizas de seguro. Pero dentro no había pólizas. Había contratos, escrituras y correspondencia relacionada con sus inversiones. En la parte inferior había una carta que me hizo temblar, fechada 6 meses antes de su muerte, firmada por un detective privado. Señor Luján, he completado la investigación sobre las actividades financieras de su hijo, Sergio Luján. Mis hallazgos son preocupantes. Su hijo ha acumulado alrededor de 10.000 euros en deudas de juego con plataformas offshore. Además, ha solicitado varios préstamos fraudulentos y ha contactado a abogados para informarse sobre herencias y testamentos. Sentí un escalofrío. Luis había sabido todo, y aún así guardó silencio. La carta del detective continuaba. También ha hecho consultas sobre procedimientos de poder notarial y residencias para mayores. Creo que su hijo está planeando declararle incapaz para obtener control sobre sus bienes. Le recomiendo actuar con rapidez para proteger su patrimonio y garantizar la seguridad económica de su esposa. La firmaba Tomás Hernández, detective privado. En ese instante sonó mi teléfono. Era Fernando. Tía Amparo, no lo vas a creer. Inversiones Luján S.L. Es de Sergio. Cerré los ojos. Las piezas por fin encajaban. Luis no estaba escondiendo el dinero de mí, lo estaba escondiendo de nuestro propio hijo. Cada venta de propiedad, cada depósito, cada liquidación había sido su manera de apartar sus activos de Sergio. Luis sabía que su hijo planeaba despojarme, pero murió antes de poder advertirme. Solo me dejó la pista en el reloj. Sergio no lo robó por un capricho. Lo robó buscando exactamente lo que yo había encontrado. Y ahora que sabía que yo había descubierto algo, no se detendría. Estaba sentada en la silla de Luis, con el informe del detective aún abierto, cuando escuché la llave de Carla en la cerradura. Desde el funeral tenía copia para cuidarme. Ahora comprendía que venía a vigilar lo que quedaba. «Amparo, ¿estás aquí?» Su voz dulce sonaba falsa como siempre. Sergio y yo pasamos antes de ir al aeropuerto. Rápidamente deslicé el informe de vuelta a la carpeta y minimicé la pantalla de la cuenta offshore. En el cuarto grité. Entraron poco después. Sergio llevaba una pequeña maleta y Carla vestía ropa que gritaba vacaciones caras. Sus gafas de sol probablemente costaban más que la pensión de muchas personas. Solo queríamos despedirnos, dijo Sergio, pero sus ojos inspeccionaban el escritorio de Luis, registrando cada papel. ¿En qué estás trabajando? Organizando las cosas de tu padre, respondí con calma. Había tantas cosas que no sabía.
Carla se inclinó hacia la pantalla del portátil. ¿Encontraste algo interesante? La pregunta parecía casual, pero su voz era demasiado afilada. No era una visita de cortesía, era una inspección encubierta. Solo estados de cuenta antiguos y registros fiscales. Ya sabes cómo era tu padre, un maniático del orden. Sergio sonrió relajando un poco la expresión. Entonces decidí probar su reacción. Aunque encontré algo raro, una cuenta de inversión que no conocía. Nada importante, solo unos miles de euros. El cambio en su rostro fue inmediato. La reacción de ambos fue inmediata e imposible de disimular. Sergio dio un paso hacia mí, intentando parecer relajado, pero su rostro lo traicionaba. ¿Una cuenta de inversión? ¿Qué tipo? Aún no estoy segura, respondí con calma fingida. El papeleo es confuso. Tal vez tenga que contratar a un contador para descifrarlo. Carla intercambió una mirada rápida con Sergio. Nosotros podríamos ayudarte. Sergio es bueno con documentos financieros. Claro que sí, pensé recordando el informe del detective privado con sus deudas de juego y préstamos fraudulentos. Gracias, pero ya pedí cita con la antigua firma contable de Luis. Ellos sabrán manejar sus inversiones correctamente. La mandíbula de Sergio se tensó. Mamá, esa gente cobra más de 300 euros por hora. Yo puedo revisarlo gratis. Puedo pagarlo, Sergio. El silencio se volvió espeso. La máscara de falsa preocupación de Carla empezó a resquebrajarse, mostrando la calculadora fría que llevaba dentro. Sergio parecía a punto de estallar. Será mejor que nos vayamos, dijo ella al fin. No queremos perder el vuelo. Pero Sergio no se movió. Mamá, sobre el mensaje que encontraste en el reloj de papá. Quizá debería echarle un vistazo antes de irnos. ¿Qué mensaje?, preguntó Carla bruscamente. Mamá encontró un código en el reloj, murmuró él. La expresión de Carla cambió al instante de vacacional a alerta total. ¿Qué tipo de código? Me incorporé despacio mirándola a los ojos. Del tipo que no te incumbe. El rostro de Carla se tiñó de rojo. Disculpa, ¿me oíste? Mi marido me dejó un mensaje privado. Y privado significa solo para mí. Somos familia, no hay por qué tener secretos, intervino Sergio con ese tono condescendiente que tanto detestaba. Solté una risa amarga. ¿Secretos? Como tus deudas de juego o la empresa con la que has comprado propiedades con dinero que no tienes. El color desapareció de su cara. Carla abrió la boca, pero no dijo nada. Inversiones Luján S.L. ¿Te suena? Ambos palidecieron. Tu padre lo sabía todo, añadí. Carla fue la primera en recuperar la voz. Vieja loca, no sabes nada. Sé que debes 10.000 euros a sitios de apuestas offshore. Sé que investigaste cómo declararme incapaz. Y sé que planeaste esto durante meses. Sergio se apoyó en el marco de la puerta derrotado. ¿Cómo? Susurró. Tu padre contrató a un detective. Cada deuda, cada mentira está documentada. Tomé el informe del escritorio y se lo mostré. Luis me protegió incluso después de morir. Y ese código es la llave a una fortuna que nunca será tuya. Carla le sujetó el brazo. Vámonos. La amenaza era tan clara como el cristal, o firmaba el poder notarial de forma voluntaria, o me llevarían a los tribunales para declararme incompetente. ¿Saben qué es interesante sobre las amenazas? Pregunté apoyándome en el marco de la puerta. Que solo funcionan si la persona a la que estás amenazando no tiene mejores abogados que tú. La máscara de seguridad profesional de Catarina Ramos se deslizó apenas 1 milímetro. Le pido disculpas, señora Luján, dijo. Puede decirle a mi hijo que su plan no va a funcionar. Luis me dejó más que dinero. Me dejó protección. Cerré la puerta en sus caras y sin perder un segundo, marqué el número que había encontrado en los archivos ocultos de Luis. Tomás Hernández. Señor Hernández, soy Amparo Luján, la viuda de Luis Luján. Señora Luján esperaba su llamada. Luis me dijo que podría necesitarme algún día. ¿De verdad lo hizo? Sí. Hace 6 meses me pidió que preparara un paquete legal completo, por si alguien intentaba impugnar su competencia o el control de sus activos.
Todo está listo. Por primera vez en semanas, sonreí con alivio. ¿Qué tan listo? Cuando termine de presentar las pruebas de las deudas de juego de Sergio, los préstamos fraudulentos y sus intentos de manipular a una persona mayor, tendrá suerte si no acaba imputado. Entonces, es hora de hacer algunas llamadas. La oficina de Tomás estaba en un edificio elegante en el centro de Valencia, con pasillos silenciosos que olían a cuero y café caro. Me senté frente a él mientras extendía sobre la mesa un dossier que Luis había dejado preparado mucho antes de morir. Su marido era meticuloso, comentó Tomás, esparciendo documentos, registros bancarios, grabaciones de audio, incluso fotografías de Sergio, reuniéndose con abogados especializados en sucesiones. Grabaciones, sí. Luis instaló micrófonos en su propia casa el año pasado, totalmente legal. Sospechaba que su hijo tramaba algo. Me invadió un escalofrío al pensar en cada conversación que Sergio y Carla habían tenido en mi cocina, comentarios hirientes sobre mi salud mental, cálculos sobre los bienes de Luis, bromas crueles sobre internarme en una residencia. Y hay más, añadió Tomás. Carla ha estado aislándola deliberadamente de sus amistades y familiares. Ha estado diciendo que usted se está volviendo senil. De pronto todo cobró sentido: las llamadas que dejaron de llegar, las miradas raras de los vecinos, las amigas del club de lectura tratándome como si fuera frágil. Carla había estado preparando el terreno. ¿Qué tan fuerte es la evidencia? Suficientemente fuerte como para destruir cualquier intento legal, y si usted lo desea, llevarlos ante un juez por abuso de mayores e intento de fraude. Tomás tomó una carpeta gruesa. Pero hay una cosa más, dijo. Luis dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si usted necesitara acceder a la cuenta offshore. Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en la caligrafía pausada de Luis. Dentro había una carta fechada solo 7 días antes de su muerte. Mi querida Amparo, si estás leyendo esto, entonces Sergio ha mostrado su verdadera cara y has encontrado la cuenta que he ido construyendo durante 40 años. Siento no haberlo compartido en vida, pero debía protegerte de Sergio hasta que llegara el momento oportuno. Este dinero no es solo herencia, es justicia. Cada céntimo proviene de inversiones que hice, aprovechando oportunidades que Sergio presumía alardeando. Él hablaba de sus negocios inmobiliarios como si todo fuera suyo, sin imaginar que yo también estaba invirtiendo discretamente. Mientras él compraba, yo compraba más. Donde él veía un giro rápido, yo veía una inversión estable. La cuenta offshore existe porque usé su propia codicia contra él. Ahora te toca usar su codicia en su contra. Tomás tiene instrucciones para ejecutar las transferencias de inmediato cuando usted lo ordene. Al leer esto recuperarás una independencia económica que Sergio jamás podrá tocar, y más importante, el poder de decidir cómo terminará esta historia. Puedes perdonarle, cuidarle a pesar de la traición y esperar que cambie, o dejar que enfrente las consecuencias de intentar robarle a su madre. La decisión es tuya, siempre fue así. Con amor, Luis. Puse la carta sobre la mesa con las manos temblorosas. Luis no solo me protegió, orquestó la caída de Sergio usando sus propias trampas. Tomás me miró con cautela. ¿Está lista para actuar, señora Luján?, me preguntó. Pensé en Sergio de niño, en su risa en la playa de la Malvarrosa. Luego en el hombre que llamó hace 2 días rabioso. Algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. Señor Hernández, dije, archive toda la evidencia y llame a las autoridades hoy. A la mañana siguiente, la calma de mi barrio en Valencia se rompió. Tomaba café cuando vi 3 furgonetas oficiales detenerse frente a la casa de Sergio y Carla. Hombres con chalecos y emblemas comenzaron a cargar cajas. El teléfono sonó. Mamá. La voz de Sergio estaba destrozada. ¿Qué habéis hecho?, preguntó con pánico. Te protegí, respondí con serenidad, mirando por la ventana. Solo documenté lo que ustedes intentaban hacer. La voz de Carla, aguda por el auricular, me atacó. Eres una vieja bruja vengativa. Te hemos estado ayudando. Mientras los agentes cruzaban el umbral de su casa, sentí una mezcla de alivio y pena. Por fin la verdad tenía voz y consecuencias justas entonces.
Estabas planeando declararme incompetente, dije con la voz firme, esparciendo mentiras sobre mi salud mental para aislarme de mis amigos y de mi familia. La línea telefónica quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Carla al fondo. Luis lo sabía todo, Sergio. Cada deuda, cada mentira, cada plan para robarme. Pasó el último año de su vida protegiéndome de su propio hijo. Papá no haría eso, balbuceó Sergio. Tu padre contrató a un detective privado para documentar tu adicción al juego y tus planes para robarme. Puso micrófonos en la casa. Escuchó cada conversación en la que hablaste de meterme en una residencia. Sergio soltó un gemido gutural como un animal herido. La Unidad Central de Delitos Financieros está incautando los registros de tu empresa porque la evidencia que dejó tu padre demuestra que usaste información falsa para conseguir préstamos. Hacienda te está auditando y la Fiscalía ya abrió una investigación por abuso de mayores. Mamá, por favor, su voz se quebró. Nunca quise que llegara a esto. ¿Cuándo empezó, Sergio? ¿Cuándo decidiste que tu madre valía más muerta que viva? Hubo un largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Cuando descubrí que papá escondía dinero, vi papeles en su despacho la Navidad pasada, cuentas que nunca había oído nombrar. Pensé que si moríais todo sería mío automáticamente. La sinceridad era brutal, pero al menos era verdad. Te equivocaste. Luis se aseguró de que nada estuviera a tu alcance. ¿Cuánto?, preguntó Sergio derrotado. Lo suficiente para que nunca tenga que depender de una familia que me ve como una carga. Colgué. Desde mi ventana vi cómo los agentes de la UDEF escoltaban a Sergio y Carla a coches distintos. Ella gritaba, exigía abogados y amenazaba con denunciar. Él simplemente se había desmoronado. El teléfono sonó de nuevo. Era mi vecina Patricia. Amparo, quiero pedirte perdón. Carla me dijo que estabas perdiendo la memoria. Yo le creí. Debería haber hablado contigo directamente. Está bien, Patricia, respondí con calma. Carla puede ser muy convincente. ¿Es cierto lo que dicen? Que Sergio estaba planeando robarte. Miré la fotografía de Luis sobre la chimenea. Es cierto, pero ya se acabó. 3 semanas después me sentaba en la oficina de Tomás Hernández, revisando los documentos finales. Sergio y Carla enfrentaban cargos por fraude y abuso. Su empresa había sido intervenida y sus activos congelados. Pero esa mañana la secretaria de Tomás apareció en la puerta. Señora Luján, hay alguien que pregunta por usted. Dice llamarse Ricardo Torres. Entró un hombre de unos 60 años bien vestido, con la serenidad de quien ha pasado media vida en la ley. En sus manos llevaba una pequeña caja de terciopelo azul. Señora Luján, dijo, soy la persona que compró el reloj de su marido en la casa de empeños. Lo miré sorprendida. ¿Cómo supo cómo encontrarme, Ricardo? Sonrió y colocó la caja con cuidado sobre la mesa de Tomás. Porque Luis Luján me contrató hace 20 años para proteger este reloj si algo le ocurría a él, dijo Ricardo Torres, con voz tranquila pero firme. No entiendo, respondí confundida. Soy un delegado federal jubilado, señora Luján. Su marido me contrató para monitorear ciertas situaciones delicadas. Cuando el reloj apareció en la casa de empeños, recibí una alerta automática. A mi lado, Tomás Hernández tomaba notas sin descanso. Entonces, usted estuvo vigilando a Sergio, murmuró Tomás. Entre otras cosas, replicó Ricardo. Luis fue muy meticuloso. Abrió la caja de terciopelo y sacó el Rolex. Lo giró con destreza, presionó un punto casi invisible en la parte posterior y se abrió un segundo compartimento oculto más pequeño que el primero. Dentro había una tarjeta micro SD. Francisco grabó todo, dijo Ricardo con solemnidad. Me quedé sin aire. Cada conversación de Sergio sobre manipularla, cada reunión con abogados para declararla incompetente, cada discusión sobre qué hacer con sus bienes después de su muerte. El mundo pareció darme vueltas. Luis había estado grabando a su hijo durante 18 meses, audio, vídeo, registros financieros, todo. Había construido un muro legal inexpugnable para protegerme.
Ricardo insertó la micro SD en el ordenador de Tomás. La pantalla se llenó de carpetas, grabaciones, vídeos, documentos, fotografías de Sergio, reuniéndose con abogados y prestamistas. Luis me había amado tanto que dedicó sus últimos 2 años a protegerme de su propio hijo. Recordé aquellas noches en las que lo veía más cansado de lo habitual. No estaba distanciándose de mí, estaba preparándose para defenderme. «Hay una cosa más», dijo Ricardo abriendo un sobre sellado con la inscripción «Amparo Plan de Protección Final». Dentro había un documento que me hizo contener la respiración. En caso de que Sergio Luján intente impugnar la competencia mental de Amparo Luján, todos los activos serán transferidos inmediatamente al Hospital Infantil de Valencia a nombre de Sergio Luján. Cualquier deuda de juego, préstamos, costes legales y cargos vinculados a abuso de mayores serán responsabilidad personal de Sergio Luján. No recibirá beneficio alguno de ninguna herencia ni transferencia de activos. Luis había diseñado una trampa perfecta. Si Sergio intentaba quitarme lo mío, terminaría perdiendo todo lo suyo. Tomás dejó escapar un silbido bajo. Su marido era un hombre brillante, dijo con admiración. Convirtió la codicia de su hijo en un boomerang legal. Luis sabía que Sergio no se detendría, añadió Ricardo. Así que se aseguró de que cualquier intento de robarle se volviera su ruina. Tomé el Rolex entre mis manos. Sentí su peso familiar ahora distinto. Durante más de 40 años creí estar casada con un hombre prudente que ahorraba cada euro. En realidad había estado casada con un estratega silencioso que dedicó sus últimos días a asegurar que nadie pudiera arrebatarme lo que era mío. «Señora Luján», dijo Ricardo con suavidad. Su marido me pidió que le diera un mensaje final si algún día llegábamos a esto. Me entregó un sobre sin sellar con la caligrafía inconfundible de Luis. Lo abrí con manos temblorosas. «Amparo, siempre fuiste más fuerte de lo que imaginabas. Yo solo me aseguré de que tuvieras las herramientas para demostrarlo. Con amor por siempre tuyo, Luis». 6 meses después, estaba en el vestíbulo del Hospital Infantil de Valencia, observando cómo los operarios colocaban una placa de bronce, Memorial Luis Luján. La fortuna que Luis me había protegido terminó financiando la ampliación del hospital que siempre soñó apoyar. La ironía era perfecta. El intento de Sergio por robarme se convirtió en la mayor donación en la historia del centro médico. Mi móvil vibró. Un mensaje de Tomás Hernández. «La audiencia de sentencia de Sergio es la próxima semana. Recomiendan 2 años de prisión y restitución completa. Carla aceptó un acuerdo de 18 meses. ¿Quiere asistir?», respondí. «No tengo cosas mejores que hacer». Y era cierto. A mis 73 años por fin estaba viviendo la vida que Luis había defendido para mí. Compré una pequeña casa cerca del lago de Albufera, me uní a 3 clubes de lectura y hacía voluntariado en el hospital 2 veces por semana. Tomaba decisiones solo por mí. Esa tarde, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Por la mirilla vi a una joven con los ojos de Sergio y una sonrisa nerviosa. «Abuela Amparo». «Soy Sofía». No la veía desde el funeral de Luis. Jimena se había encargado de apartarme de mis nietos. Abrí la puerta con el corazón encogido. «Sofía, qué sorpresa. Sé que debería haber llamado antes», dijo retorciéndose las manos. «Quería disculparme. No tienes por qué». Sí, sabía que algo no iba bien. Papá hacía preguntas raras sobre las finanzas del abuelo, y Carla hablaba de su memoria. La miré con ternura. En su rostro veía a Sergio y también a Luis. «Pasa, querida». Durante la cena me habló de su trabajo como maestra, de su compromiso con un médico y de la culpa que arrastraba. «Pienso ir a verlo a la cárcel. Pero estoy tan enfadada». «El enfado es normal, Sofía. Pero Sergio sigue siendo tu padre. ¿Cómo no lo odias?», pensé en la carta de Luis. «Porque odiarlo le daría poder. Yo elegí la paz». Sofía lloró y me abrazó. «Jimena dijo que ya no querías vernos». «Nunca dejé de quererte». Antes de irse miró la foto de Luis en la chimenea. Siempre me pregunté por qué llevaba ese reloj cada día. Sonreí.
porque no solo amaba el reloj, amaba lo que protegía. Sofía se despidió esa noche con la promesa de venir a visitarme cada semana. Cuando cerré la puerta regresé a mi porche y me senté en la vieja mecedora de madera, observando cómo el sol se escondía lentamente detrás del lago de la Albufera. El reloj de Luis descansaba en mi muñeca, marcando el tiempo con la precisión de siempre. Habían pasado ya 14 meses desde su muerte, y sin embargo de algún modo seguía cuidándome. Las historias de amor más grandes no se miden por gestos románticos o pasiones desbordadas. Se miden por protección, por el acto silencioso de alguien que te ama tanto, que lucha batallas que ni siquiera sabes que estás enfrentando. Luis pasó los últimos 2 años de su vida preparando una guerra que yo no sabía que existía, blindando mi futuro frente a la codicia de Sergio y Carla. Lo hizo sin grandes discursos ni promesas vacías. Lo hizo con acciones. Pensé en cada documento, cada grabación, cada detalle que dejó perfectamente orquestado. Había diseñado un plan tan preciso que incluso desde la tumba había logrado protegerme de quienes más podían dañarme, aquellos que llevaban mi propio apellido. Mientras veía cómo el cielo se pintaba de tonos anaranjados y violetas, comprendí algo profundo. Algunas personas pasan toda su vida buscando ese tipo de amor inquebrantable. Yo tuve la suerte de llevarlo en mi muñeca durante 43 años. Apreté el reloj suavemente recordando su voz, sus silencios llenos de significado, la forma en que me miraba cuando creía que no lo veía. Él siempre había sido así, callado, firme, estratégico y profundamente leal. Las olas del lago golpeaban suavemente contra el embarcadero. Una brisa fresca me acarició el rostro. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. No temía a juicios ni a abogados, ni a herederos con intenciones torcidas. No temía a la soledad. Tenía paz. La historia de Luis y mía no fue perfecta, pero fue real. Y ese amor transformado en protección me había permitido recuperar mi libertad cuando otros querían arrebatármela. Sonreí al pensar en lo irónico. Sergio y Carla intentaron destruirme, y sin querer hicieron más fuerte mi legado y la memoria de su padre. Mientras el reloj marcaba un nuevo minuto, pensé que Luis no solo me había amado en vida, también me había defendido después de su muerte. Y eso supe entonces, era el amor más grande de todos. Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que ha ocurrido en mi vida, no puedo evitar sentirme profundamente agradecida. No fue un camino fácil. Me enfrenté a mentiras, a traiciones y a la terrible sensación de que aquellos en quienes más confiaba eran quienes querían verme caer. Y sin embargo, aquí estoy, fuerte, libre, viva. Por eso, hoy quiero hablarte directamente a ti que estás viendo esta historia. Quiero invitarte a reflexionar sobre lo importante que es proteger tu dignidad, tus derechos y tu voz sin importar la edad que tengas. Durante muchos años pensé que el amor de mi familia sería suficiente para sostenerlo todo, pero aprendí que el verdadero amor también debe ir acompañado de límites claros de valentía y de la determinación de no dejarse aplastar. Mi historia no trata solo de un hijo que me traicionó. Trata de cómo una mujer mayor a la que muchos daban por vencida fue capaz de levantarse y defender lo que era suyo. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca es tarde para tomar el control de tu propia vida, para dejar de callar, para poner un hasta aquí cuando alguien cruza una línea que no debía. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a dejar tu comentario. Cuéntame si tú también has tenido que enfrentar momentos difíciles con personas cercanas. Tus palabras no solo me acompañan a mí, también pueden darle fuerza a quienes están pasando por lo mismo. Y si algo puedo aconsejarte, es esto: no dejes que nadie decida tu destino por ti. La edad no nos quita poder, nos da sabiduría. Levanta la cabeza, protege lo que has construido y recuerda que tus derechos no caducan con los años. Juntos podemos dar voz a tantas historias silenciadas.